Siempre es un privilegio estar aquí ante ti como siervo del Señor, para compartir la palabra y reflexionar sobre las realidades que todos enfrentamos. A lo largo de los años, he caminado con muchas almas, escuchando sus luchas y sintiendo sus miedos. Llevamos cargas que a menudo no logramos expresar con palabras, pero que pesan mucho en nuestro corazón y mente. Sé que, como yo, muchos de vosotros tenéis pies inquietos por la noche. ¿Quién de nosotros no se ha sentido inquieto cuando se tumba, mirando al techo, con el espíritu en combate? La noche, que debería ser un tiempo de descanso, a menudo se convierte en una batalla, donde la oscuridad parece infiltrarse en nuestras mentes. Recientemente, pasé por un momento de revelación. Me di cuenta de que, aunque había rezado antes de dormir, faltaba algo en mi corazón. A veces me encontraba repitiendo frases sin sentido, como si esas palabras tuvieran poder solo con decirlas. Pero es necesario entender que la oración no es un ritual. No es un manto que cubramos nuestras preocupaciones antes de entregarnos al sueño. Necesitamos adentrarnos en las profundidades de la oración con un corazón sincero, y eso es exactamente lo que quiero compartir con vosotros hoy. Quiero que prestes atención a la urgencia de lo que quiero decir. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 4:8: Me acuesto en paz y me duermo de inmediato, porque solo tú, Señor, hazme vivir en seguridad. La seguridad que proviene del Señor es fundamental, pero a menudo, antes de entrar en el descanso que Dios promete, necesitamos revisar nuestro estado espiritual. Es una reflexión que debería llevarnos a un lugar de arrepentimiento y confirmación de nuestra fe. Eso es lo que importa. No podemos cerrar los ojos por la noche sin estar seguros de que nos hemos reconciliado con Dios. Grito: nunca reces por la noche sin hacer esto. ¿Qué es esto? Es el reconocimiento de nuestras debilidades, la confesión de nuestros pecados y la sincera entrega de nuestro ser en manos del Padre. Es una invitación a acercarnos a Él con humildad, porque nuestras incertidumbres y culpa no pueden impedirnos experimentar la paz que solo Él puede darnos. ¿Cuántas veces en la quietud de la noche tus pensamientos han sido invadidos por ansiedades, culpa y miedos? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos pensando que habías hecho lo correcto, pero en realidad has dejado asuntos pendientes en tu vida espiritual? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos ha impedido llegar al resto que Él nos ofrece? Recuerdo un versículo que puede tocar tu alma. Santiago 5:16 nos exhorta: Confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La sanación comienza con la confesión. Mira a tu alrededor. Quizá estés luchando con un pecado oculto que te ha encarcelado. Puede ser un peso que llevas, una carga de culpa que te impide tener paz. Tu oración no ha sido más que un murmullo vacío, porque no has sacado a la luz lo que está oculto en la oscuridad. La confesión es la clave para la liberación. Es hora de abandonar el consuelo del silencio y sacar a la luz todo lo que te ha consumido. Mis queridos, necesitamos comprobar que nuestras oraciones sean sinceras y no mecánicas. Si hoy sientes que tus palabras se están volviendo vacías, si estás lejos de la verdad, te animo a buscar la luz que brilla en la oscuridad. No ignores las señales. No eres un mero espectador de tu propia vida espiritual. Estás llamado a ser el protagonista de tu historia junto a Dios. Por eso, clamo de nuevo: nunca reces por la noche sin hacer esto. Reconocer y confesar es el primer paso necesario para encontrar verdadera paz y seguridad en Cristo. Que este sea un momento de reflexión, un tiempo para acercarnos a Dios, no solo con palabras, sino con un corazón abierto y sincero. Queridos hermanos y hermanas, al profundizar en esta reflexión, llegamos a un punto crucial en nuestra vida espiritual: el reconocimiento de las barreras que nos separan de Dios. Es necesario que todos nosotros, sin excepción, miremos en los rincones más oscuros de nuestro corazón y examinemos la necesidad de sacar a la luz aquello que ha estado oculto. Muchos de nosotros hemos permitido que el miedo, la culpa y la vergüenza se conviertan en compañeros silenciosos en nuestro camino. Es hora de enfrentarles a la verdad del Evangelio. Recuerdo una época en la que vivía atormentado por un orgullo inquebrantable. Necesitaba confesar algo que me había separado de mi relación con Dios. El peso que llevaba parecía insoportable. Sin embargo, en ese mismo periodo, no podía entender que yo mismo estaba construyendo esos muros que impedían la entrada de la luz. Pensaba que al ignorar mi pecado me estaba protegiendo, pero la verdad es que esta estrategia solo solidificó mi soledad y angustia.
Esto es exactamente lo que quiere el enemigo. Quiere que permanezcamos en silencio y oscuros, lejos de la verdadera luz que viene de Dios. Así que veo cómo necesitamos urgentemente la verdad de que la confesión trae la liberación. En Efesios 5:13, la palabra nos enseña que todo lo que se revela se hace luz. Esa luz es la verdad que nos hace libres. El Señor nos invita a salir de la oscuridad y rendirnos ante Él. Cuando confesamos, no solo sacamos a la luz nuestros pecados, sino que también desenmascaramos las mentiras que nos rodean. ¿Hay alguien aquí que sienta esta tristeza profunda, que necesite enfrentarse a algo que le aflige? Os digo que la luz de Cristo ya ha venido al mundo para liberaros. No tengas miedo de la verdad. Volvamos a mirar las Escrituras, donde encontramos historias de transformación. Recuerda a Zaqueo. Se perdió en el pecado en medio de una multitud, pero cuando decidió buscar a Jesús, su vida nunca volvió a ser la misma. No le importaba exponerse, trepar a un árbol para ver al Señor. Cuando lo hizo, encontró la gracia que cambiaría su destino. Lo que necesitamos entender es que, siendo vulnerables, es en este estado donde encontramos sanación y perdón. Como Zaqueo, nosotros podemos hacer lo mismo. Nos ha llamado a dejar a un lado nuestro orgullo y acercarnos a Él, tal y como somos. Te animo, aunque parezca difícil, a que traigas tu peso a la luz. Si hay algo que temes confesar, debes saber que la liberación comienza en el momento en que se proclama la verdad. En Romanos 8:1 encontramos esta gloriosa afirmación. Por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Eres libre. Ese peso no tiene por qué ser tuyo. Ya no tienes que llevarlo tú mismo. El propio Jesús dijo que podemos cargar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque se preocupa por nosotros. 1 Pedro 5:7. Qué maravillosa liberación es saber que nuestra identidad está en Cristo. Al acercarse a la oración esta noche, recuerda que nuestro Dios no solo escucha, sino que también responde. También he estado en tu situación, preocupado de que el Señor aún me recordara, pero siempre lo hacía. Es fiel, y su fidelidad nunca falla. Mientras os preparáis para la oración, meditad en Filipenses 4:6-7. No os preocupéis por nada, pero en todo que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará tu corazón. Mira lo que Dios promete. Quiere proteger tu corazón y tu mente. Muchos de vosotros os habéis sentido atrapados en vuestras luchas, luchando con patrones de pensamiento destructivos, dolor o angustia. Hoy os clamo, libérate. No dejes que la duda gane, no dejes que el resentimiento te impida la paz. ¿Y cómo lo hacemos? La respuesta está en la rendición y en la disposición a abrirnos al Señor. La invitación de Dios requiere que tengamos la fe y el valor para enfrentar nuestros miedos. Pídele que te muestre lo que debe revelarse y entregarse. Cuando ponemos todo por delante de Dios, Él puede cambiar nuestras circunstancias y sanarnos. Quiero que ahora des un paso con fe. Mientras meditas sobre este mensaje, te pregunto, ¿qué te pesa? ¿Qué pecado necesitas confesar? ¿A quién no has perdonado todavía? ¿Qué te separa de Dios? Aprovecha este momento ahora, ante Él, para hacer un examen profundo y verdadero de conciencia. Y cuando llegue el momento de rezar, haz tu confesión con sinceridad y entrega total. La oración no debe ser un mero acto de palabras, sino un grito profundo que nace del núcleo de nuestro ser. Cuando hacemos esto, en lugar de murmullos vacíos, encontramos un corazón que adora, que se entrega por completo. Esto es oración. Al alzar la voz ante Dios, permitirás que se rompan las cadenas de la preocupación y la angustia. Mis queridos, la libertad está a vuestra puerta. No pierdas la oportunidad de construir una relación más profunda con el Señor. Invito a cada uno de vosotros a acompañarme en este viaje de sinceridad. Cada noche, recordémonos que nunca recéis por la noche sin hacer esto. Qué glorioso es saber que, a través de la confesión y el arrepentimiento, encontramos un nuevo significado y renovación en Cristo. El camino es continuo, pero la recompensa en Cristo es eterna. Que vivamos en constante entrega a nuestro Salvador, experimentando la paz y la alegría de la salvación que Él tan generosamente ofrece. Que Dios nos bendiga y guíe mientras caminamos en esta verdad divina. Mis queridos, mientras continuamos este camino, quiero que recordéis una verdad inquebrantable que tenemos en Cristo. La victoria es nuestra. A menudo, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables.
pero recuerda que en cada batalla librada tenemos a nuestro lado al mayor guerrero que haya existido. Cuando miramos la cruz, cuando miramos a Jesús, vemos que nuestra victoria ya está asegurada. En 1 Corintios 15:57 encontramos esta poderosa afirmación: pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no estamos solos en esta lucha. El Señor es nuestra fortaleza. Quiero que pienses en un momento en que te sentiste derrotado, cuando la vida parecía no dar lugar a la esperanza. Recuerdo una época en la que las sombras del miedo y la inseguridad amenazaban con engullir mi fe. Era una época en la que todo parecía fuera de control, y me preguntaba si había algún sentido en medio de la tormenta. Es fácil perder la perspectiva, ¿verdad? Pero en medio de mi angustia, Dios me recordó su promesa en Isaías 41:10. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la mano derecha de mi justicia. Esta verdad me resucitó como un ser nuevo. Y si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? Romanos 8:31. ¿Cuántas veces estamos afectados por dudas, miedos y soledad? Y la propia esencia del Evangelio nos enseña que no estamos solos. Dios está con nosotros y eso nos fortalece. Es fundamental recordar la verdad con la que debemos alimentarnos cada día. Las promesas divinas son nuestro sustento espiritual. Al alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, nos sentimos espiritual y emocionalmente renovados. Nuestro Dios no es solo el creador del universo. Él es el Padre que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Cuando surge la tentación de sentirnos derrotados, es hora de volver a nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, se han hecho nuevos. En Cristo no estamos limitados por quienes éramos o por nuestras carencias, sino por quienes somos ahora, los hijos amados de Dios, con potencial para logros extraordinarios. ¿Qué significa esto para vosotros, hermano y hermana? Esto significa que en Cristo tenemos un nuevo comienzo cada día. Esto significa que todo lo que nos separa de Dios puede ser restaurado, pero esa transformación y renovación dependen de una elección consciente, una elección de dejar atrás todo lo que nos frena y abrazar lo que Dios nos llama a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Con el poder de la oración, tal como ya hemos hablado antes. La oración es nuestro canal directo con Dios, el medio por el cual podemos expresar nuestros miedos, anhelos y, sobre todo, buscar su guía y fuerza. Durante la oración, tenemos la oportunidad de sacar humildemente todo lo que pesa sobre nosotros. Y aquí está la belleza, queridos. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, no encontramos condena, sino amor y misericordia. Hebreos 4:16 nos instruye, diciendo: por tanto, acerquémonos al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. Eso es una exhortación, es una invitación a ponernos en la posición de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. En este momento, quiero que consideres tu vida en toda su plenitud. ¿Qué es lo que tienes en el corazón que debe ser entregado a Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a la necesidad de control que tienes y entregar tus miedos y preocupaciones al Señor? A veces tendemos a cargar cargas que no estaban destinadas a nosotros. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Quiere que vengamos, que reconozcamos nuestra fragilidad y que nos dejemos renovar por su fuerza. Por eso, en este camino de confianza y entrega, te invito a formar un nuevo hábito diario. Cada noche antes de acostarte, tómate tiempo para llevar tus preocupaciones al Señor. Confiesad vuestras luchas, rendídete y ora con fervor por la renovación. Te animo a que escribas las respuestas que Dios te da. Con el tiempo, notarás cambios en tu corazón y en tu vida. Notarás cómo Dios actúa de maneras que quizá no hayas visto antes. Estamos rodeados de desafíos y barreras que pueden parecer insuperables. Pero nuestra fe no debe ser del tamaño de la montaña que tenemos delante, sino del tamaño de una semilla de mostaza, porque con la fe podemos mover montañas. Mateo 17:20. Esto significa que la verdadera fortaleza proviene de reconocer nuestra debilidad y confiar en la fuerza que proviene de Dios. Cuando nos acostamos por la noche, dejamos que nuestras preocupaciones se conviertan en oraciones y que nuestras ansiedades se conviertan en acción de gracias.
Mis queridos, nunca recen por la noche sin hacer esto. Entrégate a Dios, se preocupa por ti, y tu dolor no ha pasado desapercibido. Reconoce la grandeza del amor que Él siente por tu vida y permite que transforme no solo tu noche, sino toda tu vida. Al entregar nuestras cargas, somos libres para abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. Y al hacerlo, no solo nos convertimos en oyentes de la palabra, sino en realizadores de ella, viviendo en la libertad que Cristo nos ganó en la cruz. Que encuentres descanso en su presencia en este camino, y que la paz de Dios, que pasa por todo entendimiento, mantenga tu corazón y mente en Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu camino y que siempre encuentres el valor para entregarte por completo a Él. Que la victoria sea siempre vuestra, porque en Cristo somos más que conquistadores. Mis queridos, mientras profundizamos en este camino de fe, debo hablaros de un aspecto grande y poderoso de la vida cristiana, la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Es fundamental que seamos conscientes de que, como hijos de Dios, no solo vivimos en un mundo físico, sino también en un mundo espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Efesios 6:12 nos advierte: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Muchos de vosotros podéis sentiros exhaustos, luchando por mantener la fe en medio de las luchas diarias. Esta batalla puede intensificarse con mentiras y engaños que posiblemente se han plantado en nuestro corazón. Cuando nuestra mente se llena de pensamientos de rechazo, condena y desesperación, es fácil olvidar quiénes somos realmente en Cristo. Necesitamos despertar la conciencia de que cada día somos objetivos en primera línea de esta batalla espiritual. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo podemos resistir la tentación y los engaños del enemigo? Primero que nada, necesitamos estar armados. Efesios 6 nos instruye así: poneos toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las artimañas del diablo. Y me pregunto, ¿llevas la armadura que Dios ha preparado para ti? Cuando hablo de la armadura de Dios, me refiero al cinturón de la verdad, al pecho de la justicia, al zapato de la preparación del Evangelio, al escudo de la fe, al casco de la salvación y a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada una de estas partes es esencial para mantenernos firmes en medio de la batalla. No podemos entrar en combate de forma descuidada. Necesitamos preparar nuestros corazones y mentes a diario mediante la oración y la meditación sobre la palabra. Contempla por un momento el cinturón de la verdad. ¿Sabes qué pasa cuando no tenemos una base sólida de verdad? Nos hemos vuelto vulnerables a cualquier tipo de engaño. El mundo está lleno de mentiras y promesas vacías. Dios nos llama a vivir en la verdad, su verdad. Cuando entendemos y aceptamos que Dios nos ama y acepta, empezamos a avanzar hacia una nueva libertad y confianza. ¿Y qué opinas de la coraza de la justicia? Esta armadura nos protege del ataque enemigo en el área de nuestra integridad y justicia. Cuando vivimos rectamente, reflejamos la luz de Cristo y nos presentamos como testigos vivos de su amor y gracia. Vivimos en un mundo donde la deshonestidad y la corrupción parecen prevalecer, pero a través de la justicia de Cristo que habita en nosotros, podemos mantenernos completos. Consideremos también el escudo de la fe. Cuando nos atacan el miedo, las dudas y las acusaciones, este escudo es nuestra ayuda. La fe tiene el poder de extinguir las flechas ígneas del maligno. Cada vez que enfrentas una mentira con la verdad de la palabra de Dios, levantas tu escudo y te proteges de ese ataque. En nuestra vida diaria debemos entrenar nuestra mente para centrarnos en las promesas de Dios. Y no lo olvides, la fe no es la ausencia de miedo, sino el acto de confiar en Dios a pesar de ello. Y el casco de la salvación, ¡ay, cuánto lo necesitamos! El enemigo a menudo ataca nuestras mentes, insinuando que no somos dignos, que estamos condenados y que nunca seremos suficientes. Pero el casco de la salvación nos recuerda nuestra identidad en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Estamos salvados, y esa verdad nos da seguridad. No dejes que las mentiras dicten quién eres. Deja que la verdad de la salvación que tienes en Cristo defina tu vida. Te invito a que te detengas y reflexiones. ¿Cómo ha sido tu lucha contra estos ataques espirituales? ¿Llevas la armadura de Dios? ¿Estás usando la palabra como tu espada?
Es a través del uso de la espada del Espíritu que derrotamos las mentiras y falacias que intentan alejarnos de la verdad. Y para complementar esta batalla, debemos recordar el poder de la oración. En Efesios 6:18, permanecemos alerta en la oración por todos los santos, con toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, y es a través de la oración que buscamos su fuerza en medio de las dificultades. Por eso debemos cultivar una vida de oración constante y ferviente. Cuando rezamos, cambiamos nuestras debilidades por la fuerza divina. No subestimes el poder de la oración ferviente. Puede abrir puertas y conducir a la liberación. Quiero que pensemos en este escenario. Cada vez que rezas, te armas contra las fuerzas del mal. Sacas fuerza y valor para afrontar el día. Buscas sabiduría y visión para afrontar los desafíos que surgen. Y lo más importante es que te rindas al poder de Dios que actúa en ti. Queridos amigos, es fundamental que entendamos que la guerra espiritual no es una batalla física, sino una guerra que se libra en nuestra mente y corazón. Cuando nos centramos en las promesas de Dios y en las verdades de su palabra, obtenemos la victoria sobre lo que nos atormenta. No estamos solos en esta lucha, por eso nos necesitamos. Tenemos que mantenernos unidos en oración y apoyo, porque juntos somos más fuertes. Estamos en un momento crítico, pero os animo a manteneros firmes. La victoria ya se ha ganado en la cruz, y nosotros en Cristo tenemos el poder de superar los embates del enemigo. Que nos pongamos la armadura de Dios y caminemos en la libertad que tenemos en Cristo, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Que demos un paso de fe, que lutemos no solo por luchar, sino por experimentar la abundancia que Él tiene para cada uno de nosotros. Nunca recen por la noche sin hacer esto. Abraza las promesas de Dios con determinación. Cree en su palabra, aférrate a sus promesas y sigue adelante, sabiendo que tenemos un Dios que lucha por nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente en este camino y te fortalezca en cada batalla que se te presente. Mis amados, a medida que profundizamos en nuestra comprensión de la adoración, es importante recordar que esta práctica va mucho más allá de un tiempo de canto o celebración. Es una actitud constante que debemos cultivar en nuestras vidas. La adoración transforma el entorno que nos rodea y, lo que es más importante, transforma nuestro interior. En Romanos 12:1 se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es nuestra adoración racional. Esto nos lleva a reflexionar sobre la verdadera esencia de la adoración. No se trata solo de palabras cantadas, sino de un corazón totalmente entregado a Dios. Cuando ofrecemos nuestras vidas como sacrificios, afirmamos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos compró con su preciosa sangre. Cada acción, cada pensamiento y cada intención se convierte en una ofrenda al Señor. La adoración no es solo una respuesta a las bendiciones que hemos recibido, sino también una declaración de confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus circunstancias. A menudo, la vida nos presenta desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Es en estos momentos cuando la adoración se convierte en un poderoso acto de fe. Recuerda a Pablo y Silas en prisión en Hechos 16, 25 y 26, cuando, incluso estando encarcelados, rezaban y cantaban alabanzas a Dios. Su adoración se basaba, no en las circunstancias, sino en la seguridad del poder y la soberanía de Dios. Y el resultado, las puertas de la prisión se han abierto y todas las cadenas se han roto. ¡Qué testimonio tan poderoso sobre cómo la adoración puede cambiar incluso las situaciones más desesperadas! Por lo tanto, os invito a considerar vuestras circunstancias actuales. ¿Qué es lo que te pesa en el corazón? ¿Cómo se siente una prisión en tu vida? Cuando empieces a cantar alabanzas a Dios, su presencia se manifestará y comenzará a actuar de maneras que quizá no habías imaginado. La adoración revela no solo nuestra dependencia de Dios, sino que también hace que Él actúe en nuestro nombre. Además, la adoración nos centra y nos recuerda la grandeza de Dios en comparación con nuestros problemas. Cuando adoramos, intercambiamos nuestra perspectiva limitada por la visión divina de la eternidad. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 34:3, donde dice: «Exalta al Señor conmigo, y juntos exaltemos su nombre». Mientras adoramos juntos, nos animamos mutuamente y creamos un ambiente propicio para la presencia de Dios.
No subestimes el poder de estar rodeado de hermanos y hermanas en Cristo que comparten la misma fe. La comunión genera fuerza y edificación. En tiempos de culto, nos volvemos más conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. El mero acto de adoración nos recuerda que estamos en una batalla, pero que ya tenemos la victoria asegurada en Cristo. En Efesios 1, 20, 21, Pablo nos recuerda que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los reinos celestiales, por encima de todo principado, poder y dominio. Esto importa mucho en nuestra guerra espiritual, porque cuando adoramos, nos alineamos con la victoria de Cristo. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo mantener una vida de adoración diaria? ¿Cómo puedo integrar esto en mi rutina? La respuesta es simple pero poderosa. Es cuestión de intención y práctica. Reserva tiempo diario, no solo para rezar, sino también para adorar. Esto puede incluir escuchar música que exalte el nombre de Dios, orar con gratitud, o incluso abrir la palabra y declarar las promesas que contiene. Que estos momentos de adoración se conviertan en un nuevo hábito, y no olvides los testimonios. Comparte tus experiencias con otros. Cuando cuentas cómo Dios ha obrado en tu vida, no solo construyes tu propia fe, sino también la fe de los demás. En Apocalipsis 12:11, aprendemos que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Cada vez que testificas, declaras la verdad sobre lo que Dios ha hecho, y esto se convierte en un arma poderosa contra la duda y el miedo. Cuando te dejas llevar por la adoración, te enfrentas a las mentiras del enemigo. Cada palabra de elogio que sale de tu boca es un acto de resistencia contra las fuerzas que intentan golpearte. Y en este escenario de batalla espiritual, la adoración se convierte en un campo de fuerza, un lugar de seguridad y refugio. Dios habita en las alabanzas de su pueblo, y cuando te vuelves para adorar, puedes estar seguro de que no estás solo. Su presencia es su refugio. Pero, hermanos míos, recordad, aunque la adoración es un acto de resistencia, también es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. En Juan 15:5, Jesús nos enseña que, sin Él, no podemos hacer nada. Nuestra adoración debe basarse en la gratitud por lo que Él ya ha hecho y en la esperanza de lo que está por venir. Cuando adoramos, estamos reafirmando nuestra fe en la capacidad de Dios para realizar milagros en nuestras vidas y en las vidas de quienes amamos. Por eso, os animo a que no permanezcáis inactivos en momentos difíciles. En lugar de desanimarte, recuerda que la adoración puede llevarte a la victoria. Lleva tus desafíos al altar, y al hacerlo, no solo te postras, sino que te pones en la posición de recibir lo que Dios hizo por ti en la cruz. Al final del día, que tus oraciones se conviertan en adoraciones, que cada momento en que te arrodilles para hablar con Dios sea también un momento para cantar y darle las gracias. Que tu vida se convierta en un himno de alabanza en cualquier situación en la que te encuentres. Y recuerda, nunca reces por la noche sin hacer esto. Deja que lo último que hagas antes de dormir sea adorar al Señor. Ofrécele tu gratitud, tus luchas y tus victorias, y vete a la cama en paz, sabiendo que hay un Dios que alimenta tus preocupaciones y lucha tus batallas. Que Dios bendiga a todos vosotros, mis queridos, y que vuestra vida de adoración se convierta en una corriente de poder que impacte no solo vuestra vida, sino también la de todos los que os rodean. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos nuestro camino espiritual, quiero que comprendamos la importancia de mantenernos firmes y vigilantes, no solo en la oración y la adoración, sino también en la lucha contra las artimañas del enemigo. La batalla que enfrentamos es real, y debemos estar bien preparados para resistir el embate del malvado. Y al contemplar este escenario, es vital que reconozcamos la necesidad del ayuno como una práctica espiritual poderosa que puede transformar radicalmente nuestras vidas. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos enseña sobre la importancia del ayuno. Él dice, «Cuando ayunes, no seas sombrío, como los hipócritas, porque se desfiguran la cara para que los hombres vean que están ayunando. De verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate el rostro, para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». El ayuno no es solo una práctica de abstinencia alimentaria, es un acto de humillación y entrega a Dios, una forma de acercarnos a Él y reconocer nuestra dependencia de Él en todas las cosas. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? El ayuno nos ayuda a eliminar distracciones y a centrar nuestro corazón y mente en Dios.
Es un tiempo designado para silenciar el ruido del mundo y escuchar claramente la voz del Señor. En Isaías 58:6, Dios nos revela que el verdadero ayuno es aquel que libera a los oprimidos y ayuda a los necesitados. El ayuno no debería limitarse a una práctica individual. También debe tener un impacto en nuestra comunidad. Cuando nos abstenemos de comer y buscamos el rostro de Dios, nos ponemos en posición de escuchar sus instrucciones y también actuar con compasión hacia quienes nos rodean. Además, el ayuno es una respuesta de fe en tiempos de necesidad. Es un acto de devoción que nos pone en un estado de vulnerabilidad, donde podemos buscar la visión de Dios para nuestras vidas. Cuando observamos la historia de la reina Esther, vemos un ejemplo poderoso de cómo el ayuno puede usarse para un propósito divino. Cuando Esther se enfrentó a una situación que podría llevar a la destrucción de su pueblo, pidió un ayuno nacional. Sabía que la oración y el ayuno eran necesarios para buscar la ayuda de Dios. Y como resultado, la intervención divina salvó a los israelitas de la destrucción. ¿Y qué hay del ayuno que practicaba Jesús? En Mateo 4, vemos que antes de comenzar su ministerio, ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque incluso Jesús, el Hijo de Dios, eligió someterse al ayuno como medio de preparación y fortalecimiento antes de enfrentarse a sus propias luchas y tentaciones. Durante esos días de ayuno, se preparó para la batalla espiritual que le esperaba. Esto nos muestra que el ayuno es una práctica esencial, no solo para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra lucha contra las fuerzas del mal. Así que, en tu camino de fe, te animo a considerar el ayuno como una herramienta valiosa. Puede ser un día de ayuno, una comida o incluso un periodo más largo, dependiendo de cómo Dios guíe tu corazón. Cuando te abstienes de algo, siempre ten cuidado de llenar ese tiempo con oración y adoración. Concéntrate en buscar intencionadamente la presencia de Dios. Pídele dirección, renovación y sabiduría. Pero también quiero recordarte que el ayuno no es una forma de manipular a Dios. No es un trato. En el Salmo 51:17 aprendemos que Dios no desprecia a un corazón roto. Así es como nos acercamos a Él, con humildad y sinceridad, buscando una transformación interior. A medida que nos acercamos al periodo de ayuno, incluso podemos sentir resistencia. El enemigo se opone a nuestra búsqueda de una vida más profunda con Dios y tratará de distraer nuestras mentes y distraernos. Pero recuerda que el arma de la adoración y el poder de la oración son nuestros aliados en este proceso. El ayuno nos pone en un estado en el que podemos clamar al Señor con más intensidad, y la adoración se convierte en un refugio seguro durante ese tiempo. Cuando nos condenamos a un periodo de ayuno, no lo hacemos solos. Formamos parte de una comunidad de fe, y juntos podemos apoyarnos y animarnos mutuamente. El ayuno conjunto, como en 2 Crónicas 20, donde el pueblo de Judá se unió en ayuno y oración, buscando la victoria divina sobre sus enemigos, es un testimonio poderoso de la unidad del cuerpo de Cristo y del poder de orar juntos. Queridos, la batalla espiritual no solo nos rodea, también ocurre dentro de nosotros. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu, por eso siempre debemos estar atentos. Al ayunar y orar, ejercemos la disciplina que nos prepara para mantenernos firmes ante las tentaciones y los desafíos. Por eso, cuando te enfrentes a una decisión difícil, un desafío inesperado, o te sientas abrumado por las preocupaciones, no dudes en ayunar y buscar el rostro del Señor. Al dedicarte a esto, no solo te fortaleces, sino que también puedes ser un canal de bendición para quienes te rodean. Y al final de vuestras oraciones y ayunos, recordad proclamar la victoria. En 1 Corintios 15:57 leemos: Gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. La victoria ya se ha ganado en la cruz, y al ayunar, no solo te alineas con esa verdad, sino que también participas en el triunfo que ya es tuyo en Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en vuestros momentos de oración y ayuno, que cada sacrificio realizado durante este tiempo produzca frutos abundantes en vuestras vidas y en la de todos los que os rodean. Recuerda siempre, nunca reces por la noche sin hacer esto. Al irte a la cama, lleva contigo los deseos de tu corazón y las batallas que has enfrentado durante el día, y busca al Señor en adoración. Que tu vida de ayuno y oración se convierta en un viaje que edúa no solo tu propia alma, sino que también impacte el mundo que te rodea.
Queridos hermanos y hermanas, a medida que profundizamos en este camino de fe a través de la oración, la adoración y el ayuno, es importante que también abordemos el tema de la fe viva y vibrante en nuestra vida diaria. Demasiadas veces nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. En este momento, os invito a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y cómo podemos mantenerla resiliente en medio de las tormentas de la vida. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Esta definición es poderosa porque revela que la fe no es solo creer en algo que uno no puede tocar ni ver, sino una posición de sólida confianza en las promesas de Dios. Esto debemos recordarlo en todo momento, especialmente cuando las circunstancias parecen ir mal a nuestro alrededor. Piensa en la historia de Abraham, a quien se le llama el padre de la fe. En Génesis 12:1, Dios le dijo que dejara su tierra y el hogar de su familia y se fuera a una tierra que mostraría. Abraham no sabía a dónde iba, no tenía mapa, no había GPS, pero aún así obedecía. Se fue siguiendo la dirección que Dios le dio. Esa es la esencia de la fe. Es confiar en Dios incluso cuando no entendemos el camino que Él nos está tomando. Durante los paseos de nuestra vida, podemos encontrarnos con leones y gigantes. El gigante Goliat desafiaba al pueblo de Israel, y muchos estaban aterrorizados. Pero vemos el valor de David, que no se dejó intimidar. En 1 Samuel 17:45, David declaró al gigante: «Venís a mí con espada, con lanza y con escudo, pero vengo a vosotros en el nombre del Señor de los ejércitos». Esta confianza inquebrantable en Dios hizo que un pastor sencillo se convirtiera en el héroe israelita de la noche a la mañana. Esta es la fe que debemos implantar en nuestro corazón, una fe audaz que nos permite enfrentarnos a nuestros gigantes. Pero, ¿qué hacemos cuando nuestra fe parece flaquear? ¿Qué hacer cuando nos sentimos solos, impotentes y sin fuerzas? Es en esos momentos cuando debemos recordar las promesas de Dios. Cuando miramos la historia, vemos promesas irrompibles, desde los días de Moisés guiando a los israelitas hacia la tierra prometida hasta la redención prometida en Cristo. En 2 Pedro 1:4 se nos recuerda que, por estas cosas, nos han sido dadas sus preciosas y muy grandes promesas. Debemos aferrarnos a estas promesas, incluso cuando todo lo que nos rodea sugiere lo contrario. Uno de los principios esenciales para fortalecer tu fe es la práctica constante de la gratitud. Cuando nos enfrentamos a desafíos, a menudo tendemos a centrarnos en lo que falta o en lo que podría salir mal. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos exhorta a dar gracias en todas las circunstancias. Sé que no es fácil, pero cuando hacemos eso, empezamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas de una manera nueva. Podemos ver que Él proporciona abundante gracia, paz y misericordia, incluso en las luchas. La oración, como ya hemos comentado, es un pilar esencial en nuestra vida de fe. Nos permite comunicarnos con Dios y escuchar sus instrucciones. En Filipenses 4:6-7 leemos: «No nos preocupemos por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, que nuestras peticiones sean conocidas por Dios. La paz que trasciende todo entendimiento vendrá a proteger nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús». Esa es la promesa de Dios a quienes le buscan en oración. A veces, la fe de quienes nos rodean puede ser el combustible necesario para reavivar nuestra propia fe. En 1 Tesalonicenses 5:11, se nos exhorta a consolarnos y edificarnos unos a otros. Formamos parte de un solo cuerpo, y cuando un miembro se fortalece, todos se benefician. No subestimes el poder de compartir tu fe y tus testimonios con los demás. Tus palabras pueden ser justo lo que alguien necesita oír para recordarse el poder de Dios. Y si, incluso después de todo esto, te sientes atrapado en un valle de dudas e inseguridades, recuerda que esto es una parte normal del camino de fe. Moisés, incluso después de ver tantas maravillas de Dios, tuvo sus momentos de inseguridad. La cuestión no es si tendremos dudas, sino cómo reaccionaremos ante ellas. Al enfrentarnos a estos momentos, debemos llevar nuestras incertidumbres a Jesús, que no nos rechazará. Él es el autor y el que termina nuestra fe. No debemos tener miedo de presentar nuestras debilidades ante Él. Cuando te sientas insuficiente, recuerda que en tu debilidad, Cristo es fuerte. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad.
Por eso, en nuestras luchas y limitaciones, encontramos la oportunidad de que el poder de Dios se revele. Esa es la belleza de la fe. No se trata de nosotros, sino de Él que hay en nosotros. Mientras caminamos juntos, os animo a que hagáis de la fe una prioridad en vuestras vidas. No mires las circunstancias, sino que mantén la mirada fija en Jesús, el autor de nuestra salvación. Haz de la palabra de Dios tu sustento diario y da testimonio de lo que Él puede hacer en vuestras vidas. Y al final de tu día, recuerda siempre, nunca reces por la noche sin hacer esto. Aprovecha este momento para cargar tus preocupaciones en Jesús. Dirige tus pensamientos y adoración hacia Él, y acuéstate con la tranquilidad de quien sabe que tu futuro está en buenas manos. Que tu fe te guíe, que encuentres valor en la palabra y que impactemos el mundo juntos con la luz y el amor de Cristo. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en este camino. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre la profundidad de nuestro camino de fe, es esencial reconocer el impacto que cada uno de nosotros puede tener en la vida de los demás. No solo estamos llamados a ser creyentes pasivos, sino a ser agentes activos del amor de Dios en este mundo. En Filipenses 2:15 está escrito que debemos ser inocentes y sinceros, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa. Esto significa que tenemos una misión que cumplir, ser ejemplos de luz en medio de la oscuridad. Dios nos ha dado la responsabilidad de reflejar su luz. Cada uno de nosotros tiene un propósito único. Somos lápices en manos del Creador, y Él nos usa para escribir una historia redentora a nuestro alrededor. A veces podemos sentirnos pequeños, creyendo que nuestras acciones no importan, pero la verdad es que cada gesto cuenta. Recuerda lo que dice 1 Pedro 4:10. Cada uno administre a los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la gracia de Dios. Esto nos muestra que todos hemos recibido algo especial de Dios, y estamos llamados a compartirlo con los demás. La primera forma de ser esa luz es a través de nuestros testimonios. Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de tu testimonio? En Apocalipsis 12:11 encontramos una verdad poderosa. Le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Lo que has vivido, las dificultades que has enfrentado y cómo Dios ha intervenido son todas partes de tu historia que pueden inspirar a otros a buscar al Señor. No subestimes el impacto que puede tener en la vida de alguien. Piensa en una ocasión en la que alguien compartió lo que Dios ha hecho en su vida y eso te animó a seguir adelante. Ahora, imagina cuánta gente necesita escuchar tu historia. Y además de compartir nuestros testimonios, debemos comprometernos activamente en servir unos a otros. Jesús fue el mayor ejemplo de servicio. En Lucas 22:27 dice, ¿quién es mayor, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No es eso lo que hay sobre la mesa? Sin embargo, Él mismo se puso a sí mismo como quien sirve. Este debería ser nuestro ejemplo. Nuestro amor debe manifestarse en acciones, desde gestos simples hasta grandes sacrificios. Una ligadura de esperanza en tiempos difíciles para un amigo o una sonrisa para un desconocido en la calle pueden cambiar el día de alguien. Al abordar el tema del servicio, es importante recordar el contexto de la comunidad. No debemos permitir que nuestras dificultades nos aíslen. Como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un papel vital que desempeñar. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro se regocija, todos se alegran. 1 Corintios 12:26. Por lo tanto, ante la tribulación, no olvidemos buscar apoyo en la comunidad. Así como un atleta no corre un maratón solo, tampoco deberíamos afrontar las carreras de la vida en aislamiento. Siempre que estemos en duda o desánimos, que recordemos que tenemos una familia espiritual dispuesta a apoyarnos. Y mientras recorremos este camino juntos, es esencial establecer una vida de oración constante. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es allí donde encontramos fuerza, dirección y consuelo. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas las 24 horas del día, sino que nuestra actitud debe ser de conexión continua con Dios. Rezar cuando despiertas, cuando te vas, cuando vas a trabajar, cuando te encuentres con dificultades. Cada momento es una oportunidad para comunicarte con el Padre. Podemos traerle no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestro agradecimiento y alegría. Sin embargo,
podemos sentirnos desanimados a la hora de rezar. A veces, al observar las dificultades que nos rodean, podemos preguntarnos, Dios, ¿realmente estás escuchando mis oraciones? Es importante recordar que Dios nunca nos abandona. Incluso cuando las nubes de la duda cubren nuestra visión, Él permanece a nuestro lado. En el Salmo 34:18 leemos, El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los que tienen el espíritu quebrado. Cuando te sientas perdido, sabe que el Señor está cerca de ti. En tus momentos de debilidad, busca su presencia con fe y sinceridad. Amar y servir no es una parte separada de nuestra función cristiana. De hecho, es el corazón mismo de nuestra vocación. No olvides que, aunque somos luz y sal, también estamos siendo moldeados y transformados por Dios. Utiliza nuestros fracasos e inseguridades como oportunidades para mostrar su gloria y poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos muestra que en medio de la debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Así que cuando nos sentimos insuficientes o vulnerables, recordemos que aquí es donde Dios puede actuar y hacer cosas extraordinarias. En este camino, también es esencial apoyarnos mutuamente. Por mucho que tengamos fe, la vida está llena de altibajos. En Gálatas 6:2 se nos enseña a cargar con las cargas de los demás. Esto significa que no solo debemos ofrecer consuelo, sino también permitirnos recibir apoyo. Estate abierto a recibir ayuda, tal como tú estés dispuesto a ayudar. Las barreras que construimos a menudo nos distancian de la gracia de Dios. Aprende a compartir tus luchas, tus dudas y tus alegrías con los hermanos que te rodean. Así que, mientras te prepares para descansar, recuerda siempre, nunca recates por la noche sin hacer esto. Al poner tus preocupaciones a los pies de Jesús, no solo entregas tus luchas, sino que también haces espacio en tu corazón para su amor y paz. Tómate un momento para recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida y darle las gracias. Vete a la cama sabiendo que la luz que brilla en ti no es tuya, sino de Cristo. En conclusión, que vivamos cada día con la intención de ser luz y sal para los demás. Que nuestras acciones sean testigos de la gracia y el amor de nuestro Señor. Que Dios os bendiga a todos y que la transformación que buscamos en nosotros mismos también permee a quienes nos rodean. Que podamos impactar al mundo juntos con el mensaje de esperanza de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras seguimos reflexionando sobre nuestro camino de fe, es importante reconocer que la vida puede presentarnos desafíos que ponen a prueba nuestra determinación y nuestra confianza en Dios. En medio de estas dificultades, estamos llamados a buscar una relación aún más profunda con nuestro Creador. En Romanos 5:3-4, Pablo nos enseña que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, carácter, y carácter, esperanza. Esta secuencia nos muestra que, aunque las pruebas son dolorosas, también son oportunidades gloriosas para que crezcamos en la fe. Esto es lo que quiero que sepas. Cada uno de nosotros está moldeado y moldeado según las experiencias que tenemos. Y a menudo es en estas experiencias tan difíciles donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: En esto os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, os entristecéis en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque se juece el fuego, se encuentre en alabanza, gloria y honor ante la revelación de Jesucristo. La belleza de la fe es que se vuelve más valiosa a medida que enfrentamos dificultades. La prueba de fe es lo que nos fortalece, y no debemos temer los desafíos, sino aceptarlos como parte del plan divino. Tomando un ejemplo práctico, podemos analizar la vida de David. El mismo David que fue ungido rey, aún enfrentó muchos desafíos. Se enfrentó a gigantes, huyó de persecuciones y, sin embargo, nunca perdió la confianza en Dios. En el Salmo 42:11, David clama: ¿Por qué estás derribada, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré. La vida de David nos enseña que, incluso en tiempos de duda y desesperación, es vital recordar las promesas de Dios y esperar en Él. Esto es algo que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Cuando todo parezca perdido, vuelve a Dios. Nunca abandona a quienes le buscan sinceramente. Además de comprender la importancia de afrontar las dificultades, también debemos cultivar relaciones sanas y alentadoras en nuestras vidas. Formamos parte de una comunidad. No estamos solos en este camino.
La Biblia nos instruye en Gálatas 6:2 a cargar con las cargas de los demás, y esto es necesario para nuestra vida cristiana. Un abrazo, una palabra de ánimo, un acto de amor. Todo esto tiene el poder de transformar no solo el día de alguien, sino potencialmente toda su vida. Cuando nos unimos, el cuerpo de Cristo se fortalece. En un mundo tan dividido, estamos llamados a ser portadores de unidad. Así que, mientras nos apoyamos y animamos mutuamente, es esencial que no dejemos que nuestras preocupaciones nos pesen. Recuerda siempre, nunca reces por la noche sin hacer esto. Cuando te vuelves a Dios en oración, entregando tus ansiedades y miedos, abres tu corazón para que la paz que supera toda comprensión te envuelve. El Señor dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso». Esta es una promesa divina que debemos apropiarnos. No lleves cargas que no son tuyas. Jesús dice, «Déjame la carga a mí, yo cuidaré de ti». Ahora, hablemos de la importancia de cultivar un espíritu de gratitud en medio de las dificultades. Es fácil estar agradecido cuando todo va bien, pero el verdadero reto es mantener un corazón agradecido en los momentos difíciles. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye, «No os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, que tus peticiones sean conocidas por Dios». La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también allana el camino para que Dios actúe en nuestras vidas de formas que nunca podríamos imaginar. Así que te animo a que empieces un diario de gratitud. Escribe cada bendición, cada momento en que sentiste la presencia de Dios, cada vez que Él respondió a una oración. En tiempos difíciles, esto servirá como un testimonio poderoso de las promesas cumplidas del Señor. Recuerda que cada pequeño detalle importa. El simple acto de reconocer las bendiciones es una forma de fortalecernos en el Señor. Otra cosa a considerar es la importancia de mantenerse conectado con la palabra de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, la Biblia es una guía y un consuelo. A menudo me encuentro en los Salmos o en las cartas de Pablo, buscando palabras de consuelo y orientación. La palabra de Dios está viva y es eficaz, y tiene el poder de transformar nuestras mentes y perspectivas. En 2 Timoteo 3:16-17, leemos que toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. A través de ella, encontramos sabiduría y fe para afrontar los desafíos que nos rodean. Quiero animarte a que seas diligente en el estudio y la meditación sobre la palabra de Dios. Esto no solo fortalecerá su fe, sino que también les ayudará a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando estamos arraigados en la palabra, es menos probable que nos desviemos del camino. El Señor promete que quienes le busquen con todo su corazón, le encontrarán. Jeremías 29:13. Mientras nos preparamos para descansar, recordad que cada día es una nueva oportunidad para crecer en fe y confianza. Nunca recen por la noche sin hacer esto. Que cuando os vayáis a la cama, cada uno de vosotros pueda dejar sus preocupaciones, miedos y ansiedades a los pies de Jesús. Aprovecha este tiempo para dar gracias a Dios, recordando todas sus bendiciones en tu vida. Cuando hacemos esto, encontramos consuelo y paz, y podemos apoyar la cabeza en la almohada sabiendo que estamos en manos del Señor. En conclusión, seamos personas que reflejan la luz de Cristo en medio de las tormentas. Que la fe de cada uno de nosotros se convierta en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Que seamos la voz de esperanza y ánimo, ayudándonos a llevar las cargas de los demás. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de fe y que muchos, a través de nosotros, conozcan el amor y la gracia de nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al reunirnos en este momento sagrado, quiero que consideremos la profundidad del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. En este camino de fe, tenemos un llamado no solo a crecer personalmente, sino también a ser canales de la gracia de Dios para quienes nos rodean. En 1 Pedro 4:10, se nos recuerda que debemos ejercer el don que ha recibido como buenos administradores de la multitud de la gracia de Dios. Esta es una responsabilidad y una oportunidad gloriosa que nuestro Señor nos ha dado. Cuando hablamos de ejercer los dones que Dios nos ha dado,
Debemos recordar que estos dones no son solo para nuestra edificación personal, sino también para edificar el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer, y es vital que descubramos y usemos ese don. Cada vez que usamos nuestros dones, ya sea a través del ánimo, la enseñanza, la ayuda práctica o el amor, permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. En Romanos 12, 6, 8, Pablo nos enseña que tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si es profecía, usémosla según la medida de la fe. Si es servicio, dediquémonos a servir. Si es enseñar, enseñémosla. Si es exhortación, exhortemos, y así sucesivamente. Reflexionando sobre esto, es importante preguntarse, ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo usarlos para glorificar su nombre? Quizá tengas el don de la misericordia, donde puedes ofrecer consuelo a alguien que está sufriendo. O, quién sabe, tienes la capacidad de liderar, inspirar y guiar a las personas en su camino. Cada uno de nosotros forma parte de un cuerpo mayor, y cada parte cumple una función esencial. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien usando tu don. Sin embargo, debemos entender que ejercer estos dones no siempre será fácil. Hay momentos en los que nos enfrentaremos a resistencia y dificultades. En Efesios 6:12, el Verbo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. La vida cristiana es una batalla, y no deberíamos desanimarnos cuando las cosas se ponen difíciles. En cambio, debemos ponernos la armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, para poder resistir al enemigo y mantenernos firmes. Dios nos equipa no solo con dones, sino también con su presencia. En el Salmo 23:4, David declara que, aunque yo camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta es una garantía que debemos tener en cuenta, incluso en los momentos más oscuros. Él está a nuestro lado, listo para consolarnos y guiarnos. Por muy difícil que se vuelva la situación, recuerda que nunca estás solo. El Creador de los cielos y la tierra camina contigo en cada paso. Al comprometernos a servir y ejercer nuestros dones, también debemos reconocer la importancia de la verdadera humildad en nuestro ministerio. Jesús nos enseñó que quien quiera ser el primero será el último y siervo de todos. Marcos 9:35. En nuestro deseo de servir, debemos dejar atrás toda vanidad y orgullo. El verdadero servicio es aquel que parte de un corazón humilde, dispuesto a ofrecerse en amor, sin buscar reconocimiento humano. Cristo mismo, el Rey de Reyes, se hizo siervo, y debemos seguir su ejemplo. Otro aspecto crucial es recordar que el camino de la fe no es un esfuerzo aislado. Estamos llamados a construir relaciones. En Colosenses 3:13 se nos instruye a perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. A veces nos daño y corremos el riesgo de hacer daño a otros. El perdón no es solo un acto de bondad, es una elección deliberada y necesaria para liberar nuestros corazones del peso de la amargura. ¿Has notado lo transformador que es el perdón? Cuando decidimos perdonar, no solo estamos dejando ir a otra persona, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, permitiendo que la paz de Dios inunde nuestro ser. La falta de perdón, en cambio, puede atraparnos en cadenas invisibles, robándonos nuestra alegría y nuestra eficacia en el servicio. Además, el Señor nos llama a mantener siempre un corazón de adoración. En el Salmo 100.2 estamos invitados a servir al Señor con alegría. Adorar a Dios es más que simplemente cantar. Es una postura de vida. Es reconocer su soberanía, su bondad y su gracia en todos los aspectos de nuestra existencia. Al adorar, nuestra perspectiva cambia y nos empoderamos para afrontar los desafíos de la vida con valentía y fe. Un aspecto vital de esta adoración es la práctica de la gratitud. Tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre las bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Esto no solo ilumina nuestro camino espiritual, sino que también nos da un fuerte a medida que afrontamos los desafíos. La gratitud es un antídoto poderoso frente a las preocupaciones y distracciones que el enemigo intenta ponernos delante. Mientras caminamos juntos, no te centres solo en tu propio camino, sino que mira a tu alrededor. Hay hermanos y hermanas que necesitan tu luz y consuelo. Puede ser con una palabra de ánimo, un gesto de amabilidad, o un simple «estoy aquí para ti».
Recuerda que el amor de Cristo se manifiesta a través de nosotros, y cuando servimos a los demás, en realidad le estamos sirviendo a Él. Por lo tanto, mientras nos preparamos para los desafíos que venden, que hagamos todo esto con determinación y alegría, sabiendo que nuestra recompensa viene del Señor. Y al final de cada día, que recordemos hacer lo que ya hemos hablado. Nunca recemos por la noche sin hacer esto. Cuando te vayas a la cama, entrega tus preocupaciones y miedos a Jesús. Es más que capaz de manejar todo esto. De este modo, encontrarás descanso y renovación. En conclusión, que reflejemos la luz de Cristo donde quiera que vayamos, que nuestros corazones se llenen de la multitud de gracias de Dios, y que nuestros dones se utilicen para edificarnos unos a otros. Que juntos seamos un faro de esperanza en un mundo que necesita tanto el amor del Salvador. Que Dios os bendiga abundantemente en vuestro camino de fe, y que sigamos creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al entrar en esta nueva etapa de nuestro camino de fe, invito a cada uno de vosotros a abrir vuestro corazón a lo que Dios tiene para enseñarnos. La verdad es que nuestra vocación como cristianos va mucho más allá de simples acciones o rituales. Nuestra misión es vivir de una manera que glorifique al Señor, reflejando su luz en todo lo que hacemos. Esto nos lleva al núcleo de la pregunta: ¿cómo podemos ser verdaderamente efectivos siendo sal de la tierra y luz del mundo, como Jesús nos enseñó en Mateo 5, 13, 16? Para que realmente brillemos, primero debemos estar conectados con la fuente de toda luz, que es Jesucristo. Nos mostró cómo vivir con propósito y significado durante su ministerio. En Juan 8:12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. Quien me siga nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». ¡Qué promesa tan poderosa! Esto nos asegura que, al caminar a su lado, nos ilumina su verdad, y como resultado, se nos empodera a brillar a través de la oscuridad. Pero ahora pregunto, ¿cómo logramos esta conexión con Cristo? Uno de los caminos más fundamentales es a través de la oración continua y la meditación sobre las Escrituras. La oración es nuestro canal directo hacia Dios, y su poder a menudo se subestima. Cuando buscamos a Dios en oración, no solo expresamos nuestras preocupaciones y agradecimientos, sino que también abrimos nuestro corazón para que Él nos guíe y moldee. Es a través de la oración que encontramos dirección y fortaleza, especialmente en las luchas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos instruye a alegrarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Nos recuerda la importancia de cultivar un espíritu constante de gratitud y oración. Cada mañana, cuando despiertes, deja que el agradecimiento fluya de tu corazón. Reconoce las pequeñas bendiciones: el sol, la comida, la salud, la comunidad. Cuando hacemos esto, nuestra mente cambia y empezamos a ver el mundo a través del prisma de la bondad de Dios. Sin embargo, nuestra luz debe ir más allá de nuestros hogares y nuestras comunidades inmediatas. Necesitamos ir a los lugares donde la necesidad es más evidente, donde la oscuridad parece dominar. Esto puede ser ayudar a un vecino que ha estado de duelo o involucrarse en trabajo misionero en una zona necesitada. La disposición a servir es una característica fundamental del verdadero seguidor de Cristo. En Gálatas 6:10 leemos: «Por tanto, cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe». Este llamamiento es claro. Debemos ser proactivos en nuestro enfoque hacia la compasión. Esto nos lleva a un punto esencial: la autenticidad en el servicio. El mundo está cansado de palabras vacías. La gente quiere ver la autenticidad del amor de Cristo a través de nuestras acciones. Esto es lo que impactará vidas. No estamos aquí solo para ser cristianos de boca abierta, sino seguidores activos que demuestran fe mediante acciones concretas. Por ello, me gustaría animarte a que encuentres formas creativas de servir a los demás. Un simple gesto de amabilidad puede tener un gran impacto en la vida de alguien. A veces, una sonrisa, una palabra de ánimo o incluso una invitación a compartir un café pueden ser el primer paso para acercarse a Cristo. Debemos estar atentos a las oportunidades que el Señor nos pone delante para ministrar a los corazones necesitados. En nuestro camino, también es vital que nos ayudemos a fortalecernos mutuamente en la fe. En Efesios 4:16 encontramos un recordatorio poderoso.
de quien todo el cuerpo, unido y fortalecido, ayuda a cada parte según su función, hace que el cuerpo crezca para edificar en el amor. Cada uno de nosotros desempeña un papel único y esencial en el cuerpo de Cristo, y es un privilegio formar parte de este trabajo colectivo. El ánimo y la exhortación mutuos son partes indispensables de este proceso. Uno de los aspectos que puede ayudarnos a crecer juntos es el estudio de la palabra como grupo. La Biblia dice que, donde no hay dirección, el pueblo perece. Proverbios 29:18. Esto es aún más cierto cuando se trata de nuestro crecimiento espiritual. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar la palabra juntos, no solo crecemos en conocimiento, sino que también desarrollamos un sentido de comunidad y unión. Nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino. Debemos tener presente que, en este camino, nos enfrentaremos a desafíos y oposición. El mundo no entenderá nuestro compromiso ni nuestra determinación de seguir a Cristo. Por eso es esencial mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que contamos con el apoyo de un Dios que ha vencido sobre el mundo. Juan 16:33. Necesitamos ponernos la armadura de Dios, según Efesios 6, para poder protegernos y perseverar en medio de la guerra espiritual. Por último, cuando reflexionamos sobre el impacto que podemos tener, no podemos olvidar un medio vital de acción y conexión, la práctica de la gratitud. En Colosenses 3:15 se nos exhorta a dejar que la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados, gobierne en vuestros corazones. La gratitud es la llave que abre la puerta a la paz. Cuando estamos agradecidos por los regalos que recibimos, nuestra perspectiva cambia y nos volvemos más dispuestos a reconocer y satisfacer las necesidades de los demás. Al final de cada día, quiero recordarte, nunca recates por la noche sin hacer esto. Al acostarte, entrega tus preocupaciones y miedos al Señor. Está escuchando y dispuesto a quitarte todas tus ansiedades. La oración es una oportunidad para devolverle todo lo que nos pesa, y al hacerlo, encontramos alivio y renovación. Por eso, amados, comprometámonos a vivir como verdaderos portadores de la luz de Cristo. Seamos luz y sal en este mundo que tanto necesita esperanza. Que nuestras vidas sean un reflejo del amor de Dios, y que a través de nosotros muchos vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que Dios os bendiga abundantemente en vuestro camino de fe y que juntos impactemos este mundo con la luz y el amor de Cristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras continuamos en este camino de fe, es vital que recordemos que nuestra misión como siervos de Cristo no es solo un llamado aislado, sino un compromiso colectivo que transforma vidas y corazones. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, parte del cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la unidad y la colaboración en nuestro testimonio. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es fundamental para que avancemos en la misión que Dios nos ha dado. Debemos entender que, aunque somos diferentes y únicos, todos estamos interconectados con un propósito divino. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, habilidades y dones que Dios nos ha conferido. Trabajando juntos, somos más fuertes, más efectivos, y glorificamos a Dios de una manera que nunca podríamos lograr solos. Un ejemplo poderoso de unidad en las Escrituras se encuentra en Hechos 2, 44-47, donde vemos a la iglesia primitiva viviendo en perfecta armonía. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los dividían entre ellos según la necesidad de cada uno. Al hacerlo, no solo se cuidaban unos a otros, sino que también atraían la atención de quienes estaban fuera de la iglesia, y, cada día, el Señor añadía a la iglesia a los que estaban siendo salvos. Esto nos enseña que la verdadera unidad no consiste solo en estar juntos, sino en actuar juntos con amor, generosidad y apoyo mutuo. Cuando reflexionamos sobre lo que significa ser unidad, nos enfrentamos a desafíos. El enemigo intentará sembrar división en nuestra comunidad, poniendo malentendidos y desacuerdos en nuestro camino. Pero como cuerpo de Cristo, debemos recordar que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. En lugar de centrarnos en las diferencias, apoyémonos en nuestro propósito común. Debemos hacer un esfuerzo consciente por amarnos y aceptarnos mutuamente, incluso en los desacuerdos.
Permíteme compartir una historia inspiradora. Una pequeña iglesia decidió unirse en un proyecto para ayudar a la comunidad necesitada de su alrededor. Los miembros comenzaron a relacionarse entre sí, liderando campañas de recogida de alimentos para quienes lo necesitaban. Algunos donaron, otros ayudaron con la logística, y muchos se ofrecieron voluntarios para distribuir las donaciones. La unidad que surgió de este esfuerzo no solo satisfizo las necesidades físicas de quienes estaban en apuros, sino que también unió a la congregación de formas que no podrían haber imaginado. Quienes se dejaron alejar por el desánimo o los desacuerdos comenzaron a unirse en torno a este propósito, y muchos descubrieron el amor de Cristo a través de la comunidad. Esa es la belleza de la unidad. Juntos, podemos ser la diferencia que el mundo necesita desesperadamente. Mientras caminamos en unidad, también se nos desafía a desarrollar un corazón de servidor. En Marcos 10:45, Jesús nos dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». En un mundo que a menudo celebra el egocentrismo y la búsqueda del estatus, dar testimonio del amor de Cristo requiere que nos pongamos en una posición de humildad y servicio. El verdadero líder es quien sirve, y el verdadero discípulo es quien se levanta para ayudar a los demás. En nuestro contexto actual, esto podría significar ser el primero en ofrecer ayuda a un compañero en dificultades, o ser el hombro en el que apoyarse cuando alguien está pasando por dificultades emocionales o espirituales. Debemos buscar activamente formas de servir a nuestra comunidad, marcando la diferencia incluso en las pequeñas cosas. Una simple palabra de apoyo, ayuda con las tareas cotidianas o incluso una tarjeta con un mensaje de ánimo pueden ser una señal del amor de Dios en acción. Mientras seguimos sirviendo y amando, es vital que también cultivemos una vida de testimonio. Alguien dijo una vez: «Puede que la gente no recuerde lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir». Esto es especialmente cierto a la luz de nuestro camino con Cristo. Estamos llamados a ser testigos genuinos del amor que recibimos. Con cada interacción, que reflejemos la gracia y bondad de Dios. En 1 Pedro 2:9 encontramos una declaración poderosa sobre quiénes somos. «Pero vosotros sois una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz». Esto habla de identidad y propósito. No somos cristianos solo por nuestra salvación interior. Somos cristianos para el mundo. Hemos sido rescatados para ser agentes del reino de Dios. Cuando llevamos esta identidad a la vida cotidiana, empezamos a ver cambios. Las palabras que pronunciamos, cómo tratamos a las personas que nos rodean e incluso nuestros comportamientos cotidianos se convierten en un reflejo del amor de Cristo que habita en nosotros. Cada paso que demos debe resonar con esa verdad, reflejando la luz que hemos recibido. Por eso, incluso en las dificultades o injusticias que enfrentamos, debemos mantenernos firmes, sabiendo que tenemos una misión mayor: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Al recordar servir y ser testigos, también debemos ser una fuente de ánimo para quienes nos rodean. En Hebreos 3:13 leemos: «Exhortaos unos a otros cada día en el tiempo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Esto es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. Debemos ayudarnos mutuamente para mantenernos firmes en la fe. A veces, una pequeña palabra de ánimo es suficiente para levantar a alguien que está a punto de rendirse. Recordemos, por tanto, estar siempre dispuestos a apoyarnos unos a otros, a ofrecer una mano amiga y un corazón abierto. Esto forma parte de lo que significa ser comunidad en el cuerpo de Cristo. Y por último, no dejemos de tomarnos el tiempo para dar las gracias. La práctica de la gratitud debe impregnar nuestro ser. En todo lo que hacemos, que nuestras voces estén llenas de alabanza y adoración al Señor. Al cerrar esta reflexión, os animo a reflexionar sobre la belleza de la comunidad y el servicio. Que seamos quienes, unidos en Cristo, brillen como luces en un mundo de oscuridad. Nunca recen por la noche sin hacer esto. Mientras duermes, entrega tus preocupaciones y desafíos al Señor. Él es nuestra paz. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros en este camino y que juntos seamos la mano y los pies de Cristo, impactando vidas que nos rodean. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos en nuestro camino de fe,
debemos reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente perdurar. La palabra perseverancia puede verse como un llamado a enfrentar las tormentas de la vida, pero también nos invita al crecimiento interior. Cuando leemos en Santiago 1, 2, 4, que contad toda alegría por pasar por diversas pruebas, nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a ver las dificultades no solo como obstáculos, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual. En la vida cristiana, las pruebas son inevitables. Pueden manifestarse en forma de enfermedad, soledad, crisis financieras o incluso persecución debido a nuestra fe. Sin embargo, cada una de estas pruebas cumple un propósito divino. En Romanos 5, 3, 5, Pablo nos enseña que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce experiencia, y la experiencia produce esperanza. Y esta esperanza no nos decepciona, porque se vierte en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Mira qué bonito es. En la adversidad, Dios está preparando nuestras almas para algo más grande. Está moldeando nuestro carácter y transformándonos a imagen de su Hijo. Es fundamental recordar que no estamos solos en nuestras luchas. En 1 Pedro 5:10, encontramos consuelo en saber que el Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su gloria eterna, después de que hayamos sufrido un poco, quiere perfeccionaros, estableceros, fortaleceros y fortaleceros por sí mismo. ¡Qué promesa tan formidable! Con cada desafío que enfrentamos, Dios está activo en nuestras vidas, trabajando para perfeccionarnos. Esto nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nos esperan días oscuros. Además, la perseverancia en la fe requiere que nos relacionemos activamente unos con otros. Como cuerpo de Cristo, todos somos miembros de una gran familia, y esa unidad es esencial. En Gálatas 6:2, Pablo nos recuerda que debemos llevar las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto significa que, en tiempos difíciles, no deberíamos dudar en apoyar a quienes nos rodean. Cada uno de nosotros aporta algo especial a la comunidad, y, al compartir nuestras luchas y victorias, podemos fortalecernos mutuamente. Permítanme compartir una experiencia personal. En un momento crítico de mi vida, cuando todo parecía desmoronarse, recibí apoyo de amigos de la iglesia que me ofrecieron su amor y ánimo. No solo rezaban por mí, sino que también estaban presentes físicamente, compartiendo conmigo sus experiencias y su fe. Fue a través de esta unidad que encontré la fuerza para perseverar. Eso es lo que está destinada a ser la comunidad del cuerpo de Cristo, un lugar de amor y apoyo mutuo. Por tanto, también debemos recordar que debemos ser como animadores unos para otros. En Hebreos 3:13, la palabra nos advierte: exhortaos unos a otros cada día en el tiempo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Este versículo sirve como un recordatorio continuo de que, en un mundo lleno de desafíos y distracciones, debemos mantener el alma abierta y vigilante. Es fácil distraerse, pero un simple gesto de apoyo puede marcar toda la diferencia en la vida de un hermano o hermana en Cristo. Debemos cultivar una cultura de ánimo. A veces la gente a nuestro alrededor discute en silencio. Un simple rezo por ti o eres importante para mí puede tener un impacto profundo. Estas pequeñas afirmaciones de amor demuestran que te importa y que estás dispuesto a caminar juntos, incluso en las dificultades. Esto no solo construye la confianza, sino que también saca la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Otro aspecto crucial de la perseverancia es la gratitud. Un espíritu agradecido puede transformar completamente nuestra perspectiva. En su carta a los tesalonicenses, Pablo nos instruye en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Regocijaos siempre, orad sin cesar, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. ¡Qué llamada tan poderosa! Aquí se nos desafía a dar gracias en todas las circunstancias. ¿No es fácil? No. Pero la gratitud es una forma eficaz de cultivar la paz y la alegría en nuestro corazón. Cuando practicamos la gratitud, cambiamos nuestro enfoque. Dejamos de mirar las dificultades y empezamos a reconocer y apreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Esto no significa que las luchas no existan o que debamos ignorarlas. Significa que, en lugar de ser dominados por ellos, elegimos ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Dar gracias por pequeños detalles, como una velada tranquila, la risa de un amigo o la belleza de la creación, abre nuestros corazones a la alegría y nos conecta más profundamente con Dios.
Y ahora, al pensar en esta práctica de gratitud y apoyo mutuo, debemos recordar la importancia de alzar la vista hacia Dios en la adoración. La alabanza es una demostración de fe y confianza en nuestro Señor. El Salmo 104 nos dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. Dale las gracias y bendice su nombre. Cuando entramos en la presencia de Dios con corazones agradecidos y adoradores, no solo reconocemos su grandeza, sino que también nos fortalecemos en nuestra propia fe. Ahora, cuando hablamos de la práctica de la oración, es crucial recordar: nunca recemos por la noche sin hacerlo. Al acostarte, presenta tus preocupaciones al Señor. Siempre está dispuesto a escuchar y aceptar tus ansiedades. Entrégate a Él todo lo que te aflige y permítete descansar, sabiendo que Él es tu paz. Amados, al cerrar esta reflexión, que nos comprometamos a vivir en unidad, sembrando ánimo y gratitud. Que la luz de Cristo brille en nosotros y que cada uno de nosotros sea instrumentos de su paz en un mundo que anhela esperanza y amor. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en vuestro camino y que juntos seamos verdaderos portadores del amor de Cristo, impactando las vidas que nos rodean cada día. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy, mientras damos un paso más en nuestro camino de fe, quiero que reflexionemos profundamente sobre un concepto fundamental: la esperanza que encontramos en Dios. La esperanza es uno de los pilares que sostienen nuestra fe y nos impulsan a continuar, incluso en tiempos de incertidumbre y dificultad. Cuando hablamos de esperanza, no nos referimos a un deseo vago o a una expectativa que puede o no cumplirse. No, nuestra esperanza se basa en la seguridad de las promesas de Dios. En Romanos 15:13 leemos: Ahora el Dios de la esperanza os llene de todo placer y paz en vuestra fe, para que por el poder del Espíritu Santo abundéis en esperanza. ¡Qué poderoso es eso! El apóstol Pablo nos recuerda que Dios mismo es la fuente de nuestra esperanza. En tiempos de desesperación, nos ofrece placer y paz. No hay mejor lugar para encontrar renovación que en las verdades de la palabra de Dios. Cuando la vida se vuelve pesada y las nubes de la duda empiezan a acumularse sobre nosotros, debemos dirigir la mirada al Señor, la fuente eterna de esperanza. En tiempos de tribulación, algunas personas pueden sentirse desanimadas, perdiendo la fe en los planes que Dios tiene para ellas. Es fácil, en medio del dolor y la lucha, pensar que estamos perdidos y que nuestras situaciones nunca cambiarán. Pero aquí está la verdad que debemos aceptar. Las circunstancias que enfrentamos no determinan nuestro futuro. En Jeremías 29:11, Dios nos promete: Porque conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de maldad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando no vemos, Dios está haciendo todo para nuestro bien. Así como la esperanza nos fortalece, también debe estar presente en nuestras interacciones con los demás. Cuando somos portadores de la esperanza de Cristo en nuestras vidas, debemos compartir esa esperanza con quienes nos rodean. En 1 Pedro 3:15 somos maestros: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Siempre estate dispuesto a responder a quien te pregunte una razón para la esperanza que tienes dentro. Esto significa que nuestras vidas deben ser una luz que brilla en la oscuridad, una prueba de la esperanza que tenemos en Cristo. A veces nos encontramos con personas que caminan a nuestro alrededor y que han perdido la esperanza. Pueden estar luchando contra adicciones, soledad o situaciones desesperadas. En estos momentos, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser una voz de ánimo. La esperanza de Cristo no está destinada a mantenerse en secreto, sino a compartirse abiertamente. Un simple acto de bondad, una palabra de ánimo o incluso una invitación a nuestras celebraciones cristianas pueden marcar la diferencia entre la vida espiritual y la muerte de alguien. Además, no debemos olvidar que la esperanza no es solo un sentimiento, es una acción. En Santiago 2:17 leemos que la fe, si no tiene obras, está muerta. Si tenemos esperanza en Cristo, debe manifestarse en acciones concretas en nuestras vidas. La verdadera esperanza nos motiva a actuar, a servir y a amar. Nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a acercarnos a quienes necesitan ayuda, ya sea ayudando a un vecino necesitado, haciendo voluntariado en un refugio o simplemente escuchando a alguien que está pasando por un momento. Una de las formas más poderosas de expresar nuestra esperanza es a través de la oración.
La oración no es solo una práctica, sino una conversación íntima con nuestro Creador, un diálogo que nos recuerda sus promesas. Mientras oramos, expresamos nuestra dependencia de Dios y admitimos que no podemos hacerlo solos. Nos lleva a la humildad y nos guía a buscar su voluntad para nuestras vidas. Por eso, al cerrar hoy nuestras reflexiones, os invito a uniros a mí en un renovado compromiso de buscar esperanza en todos los ámbitos de vuestras vidas. Que seamos valientes al compartir esta esperanza con los demás, siendo una luz en el mundo e instrumentos del amor de Cristo. Recuerda que la esperanza no es solo un concepto, es un llamado a la acción y a la transformación. Que la paz de Dios, que pasa por toda comprensión, proteja vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, y que, con el corazón lleno de fe, podamos demostrar la esperanza y la alegría de la vida eterna que tenemos en Él. Si esta palabra ha tocado tu corazón, recuerda ser un mensajero de esperanza. Que Dios os bendiga a todos, y que impactemos el mundo juntos con su luz. Amén.